Tenemos, la clase está fragmentada en 3 sesiones. La primera sesión, que es mía magistral, hay una donde tenemos un casito para revisar con algunas preguntas y otro que es sobre una actividad formativa para hacer en Brightspace. Entonces, vamos en ese orden. Cuando hablamos de etiopatogenia, literalmente este es un tema que en esta clase en particular, en cardio, literalmente vamos a ver es, de manera general, cómo ciertos microorganismos como bacterias, virus, hongos o parásitos pueden generar daño a nivel del corazón o a nivel del endocardio, a nivel de incluso algunos vasos, pero de manera, digamos que de manera general. ¿Por qué? Porque si nosotros por lo menos, bueno, ustedes tienen una clase que se llama endocarditis, ¿cierto? ¿Ya la vieron? ¿La van a ver? La van a ver, ¿cierto? Ok. Entonces, endocarditis entraría dentro de este grupo, pero yo no voy a meterme con endocarditis como tal. Entonces, lo que quiero dar a entender, para que ustedes me comprendan, es que vamos a tratar de manera general lo que es miocarditis, de pronto endocarditis o cualquier otra afección que esté asociada al corazón, y vamos a tomar algunos microorganismos, los más importantes, los más asociados dentro de este grupo. Ok. Entonces, para recordar que a ustedes lo deben saber mucho mejor que yo, ustedes han visto anatomía, yo no veo anatomía hace 50.000 años, e histología, ustedes también han visto bastante histología, ¿cierto? Entonces, recuerden que tenemos algo que se conoce como endocardio, el miocardio, que vendría siendo ¿qué cosa? ¿Qué tejido? Músculo, ¿cierto? Ok, tenemos un epicardio, pericardio, entonces vamos a tener literalmente varias cavidades o varios tejidos, varias capas, varias, no sé, ¿cómo le queremos llamar? Varias secciones, y estas secciones, por supuesto, pues pueden estar afectadas o alteradas por algún proceso, ya sea un proceso inflamatorio, ajeno a microbios, o por ende, un proceso inflamatorio inducido por microbios, por microorganismos. Entonces vamos a ver más adelante qué ocurre, porque algunas vienen hasta el miocardio, otros se van a quedar en el endocardio e incluso algunos en el pericardio. Entonces, de vital importancia, la miocarditis, por no decir que en su totalidad, pero la gran mayoría de la miocarditis es asociada principalmente a virus. No significa que no pueda ocurrir por otros microorganismos, pero los virus son altamente asociados a ellos. Por supuesto, hay parásitos también que pueden inducir alteraciones acá. Eventualmente, cuando se produce un proceso inflamatorio, pues no se va a quedar solamente en el miocardio, de pronto se van a alterar las demás capas. Cuando hablamos de endocarditis, tiene que ver con el endocardio como tal. Si hablamos de endocardio, ¿qué epitelio es el endocardio? Recuérdenme. Bueno, plano simple, ¿cierto? Exacto, plano simple. Entonces algo pasa que los microorganismos terminan pues en contacto con ese endocardio y depositándose allí o fijándose ese endocardio para comenzar a hacer daño. Ok, pero como les dije, no me voy a meter en endocarditis como tal. Y aquí pues tenemos la misma imagen, solo que pues aquí podemos darnos cuenta de que aquí me dice que una camada fibrosa, o sea que hay componentes de pronto de tejidos fibrosos, hay un componente de tejido conectivo que pueda estar allí asociado a cualquiera de estas capas. Y por supuesto, si hablamos de una respuesta inflamatoria, es porque hay la capacidad o la posibilidad de que células del sistema inmune lleguen a estas regiones. Entonces, de manera general, lo que quiero darles a entender es que cualquiera de estas lesiones que se produzca a nivel microbiológico en el corazón me va a inducir una respuesta inflamatoria, y esa respuesta inflamatoria es la que va a traer las consecuencias malas, ¿cierto? De manera general. Entonces, digamos que a nivel, como les decía, a nivel cardíaco, entonces ¿qué problemas podemos tener? Entonces, a nivel de la capa del endocardio, a nivel de válvulas, a nivel del músculo en sí, o incluso a nivel de membranas externas, ¿cierto? O esos sacos, como si fuera un saco que es el pericardio. Entonces, esta del endocardio, como les decía, es la endocarditis como tal, y para eso pues hay una clase casi que exclusiva de endocarditis. Válvulas, es muy común
endocarditis incluso en válvulas, entonces va de la mano. ¿Y qué ocurre aquí? Microorganismos que se depositan en las válvulas, ya sean nativas o protésicas. ¿Qué son nativas? Aquellas con las que nacemos. Y protésicas, aquellas en las cuales se ha realizado algún una cirugía en la cual se han cambiado esas válvulas porque no están funcionando bien, porque hay un defecto genético o cualquier alteración. Entonces, una vez se ha cambiado, pues también se puede infectar. Y por supuesto, el músculo. Entonces vamos a ver varios ejemplos de algunos microorganismos que pueden causar daños, como vemos aquí, bacterias, virus, hongos incluso. Ok, entonces, de manera general, como les decía, endocarditis, miocarditis y pericarditis. Voy a hablar un poco más de miocarditis que de endocarditis, por lo que el mismo que les comento. Va a haber una clase especial para endocarditis como tal. De manera general, entonces, la endocarditis, ¿cómo se presenta? En su gran mayoría, para el desarrollo de endocarditis, uno de los factores de virulencia bastante importantes y asociados a la endocarditis es la formación de biofilm o biopelícula. O sea, de alguna manera las bacterias se arraigan, se pegan a ese epitelio y comienzan a formar biofilm o biopelículas. Cuando ustedes vean la clase de endocarditis se van a dar cuenta que, o incluso comiencen a leer, en alguna literatura habla de vegetaciones. ¿Cómo así? O sea, cuando comienzan a hacer estudios de imagen, se dan cuenta que hay algo creciendo en el endocardio, eso le llaman vegetaciones. ¿Y qué son esas vegetaciones? Simplemente biofilm, biocultivo, biopelículas, creciendo allí. ¿Se acuerdan cuando vimos la clase de hemocultivo? ¿Sí se acuerdan que yo les dije que había hemocultivos que podían dar negativos en algunas enfermedades, como este caso? Endocarditis con hemocultivo negativo. Ok, la miocarditis entonces asociada al músculo, ya vamos a ver algunas diapositivas de esto. Y el pericarditis, pues entonces inflamación en digamos que aquel tejido o aquel fragmento que me cubre, ¿cierto? Como un saco que me cubre en el corazón. Ok, entonces, de manera general, digamos que hay tres mecanismos que van a llevar cada uno, pues, a una presentación de esta que estamos viendo aquí. Lo coloqué así de manera rápida para poderlo observar. Entonces, cuando hablamos de pericarditis, literalmente, miren, esta imagen que está acá, no se lo pueden ver. Aquí hay un pericardio, o sea, definido, bien delimitado, pues digamos que bien bonito, sin ningún problema. Ya aquí, literalmente, esa figura bonita que estaba acá se pierde y comienza a inflamarse. Por supuesto, ¿qué ocurre? Pues imagínense, el corazón inflamado no va a funcionar igual, ¿cierto? Vamos aquí a lo que tiene que ver con miocarditis. Entonces, en miocarditis existen otros mecanismos que de pronto puedan ser muy parecidos a estos, pero digamos que tienen una línea que lo va a diferenciar fuertemente. Vamos a ver. ¿Qué es lo primero que va a ocurrir? Citólisis directa del agente causal. De esto vamos a hablar más adelante en diferentes microorganismos. Entonces, daño directo del miocardio. Llegó al microorganismo, cuando dice citólisis, ¿qué es? A veces puede ser por la respuesta inmunológica y daño directo del miocardio. Entonces, si es daño directo del miocardio, eventualmente vamos a ver problemas en el corazón. Respuesta inflamatoria excesiva. Autoinmunidad secundaria. ¿A qué se refiere con autoinmunidad secundaria? Resulta que podemos observar mimetismo molecular con el miocardio. Entonces, ciertos elementos o componentes del miocardio son muy parecidos a los microorganismos que estaban allí presentes, y por tener esa similitud, entonces hablamos de mimetismo. Entonces, ¿qué ocurre? El cuerpo intenta destruir el microorganismo que estaba, pero lastimosamente ataca al propio miocardio. Daño microvascular. Entonces, como en el caso del parvovirus B19, isquemia. Y otro problema mayor, al final, que es una remodelación tardía, entonces cuando hay fibrosis, y por supuesto esta fibrosis ¿a qué va a llevar? Disfunción mecánica y eléctrica. Pues mecánica, movimiento como tal, y cuando hablamos de eléctrica, pues detectado con los diferentes exámenes que se puedan realizar. Este punto aquí, ¿qué es? Esto es lo que tiene que ver con la endocarditis. Entonces, miren, esto que está aquí, ¿qué es? Endocardio, todo esto que está aquí, endocardio. ¿Y qué me está mostrando? Me está mostrando un grupo de microorganismos, a veces combinados,
que se puede dar, biofilm o biopelículas combinadas por diferentes especies, y lo que están intentando hacer que es crecer aquí, formar una estructura sólida que le permita vivir sin ningún problema, sin que los neutrófilos o las demás células lo puedan atacar y comience a crecer. Entonces esto como tal es la endocarditis en sí. Pero como les dije, no me voy a meter mucho allí, porque ese tema lo van a ver después. Lo que sí quiero que se den cuenta es que miren la gran cantidad de citoquinas que se pueden liberar y la gran cantidad de células de defensa que pueden llegar acá. Entonces imagínense toda esa respuesta inflamatoria localizada a nivel del endocardio. Eventualmente es un paciente que no va a poder, digamos, su corazón no va a funcionar pues bien. Ok, esto que está aquí simplemente era pues para comentarles lo que les hablaba anteriormente de cómo podemos observar mimetismo molecular entre ¿qué? Entre ciertos microorganismos y algunos componentes o proteínas de ¿qué? A nivel de las células cardíacas. Si ustedes recuerdan, no sé si ustedes lo vieron, pero fue en tercero se hablaba bastante del mimetismo molecular. Lo que ocurre es como si yo tuviera este vaso que está aquí y tuviera otro vaso parecido. Resulta que este vaso que tengo aquí tiene café, el otro vaso que está aquí tendría agua. Pero al ser tan parecidos, lastimosamente el sistema inmunológico no logra diferenciar si este es el de café o si este que está aquí es el que tiene agua. Entonces, ¿qué hace? Pues ataca a todo lo que puede, sin saber si tiene agua o si tiene café. Lamentablemente, el que tiene café, estamos hablando del corazón, es destruido simplemente por ese mimetismo molecular. Y existen varios microorganismos. Hay unos porcentajes, esto es una publicación, hay varios porcentajes que me pueden asociar a ese mimetismo. Recuerden que una de las cosas importantes, por lo menos, para que un microorganismo se adhiera al endocardio, ojo, al endocardio, principalmente bacterias, se dice que es necesaria una microlesión. ¿Qué es una microlesión? O sea, cualquier, por reflujo que esté ocurriendo a nivel cardíaco, porque el paciente tiene cualquier tipo de lesión, ya sea genética. Si hay una pequeña fisura, los microorganismos se pueden adherir y comienzan a crecer. Entonces, a nivel de endocarditis, es necesario eso. ¿Por qué les digo eso? Porque posiblemente ustedes pueden escuchar a un paciente que tenga una septicemia o bacteremia, pero el paciente no desarrolla endocarditis. Porque si fuera tan fácil así, todo paciente que tuviera bacteremia o septicemia llegaba a endocarditis. Y no es así. No todos los pacientes con bacteremia van a desarrollar endocarditis. Entonces, una de las explicaciones más lógicas que hay para eso es que siempre tiene que haber una pequeña microlesión para que el microorganismo pueda llegar y adherirse. Ok, ¿hasta aquí vamos claros? ¿Sí? Ok, vamos a ver entonces aquí, miren, algunos microorganismos, no los voy a nombrar todos, por supuesto, pero podemos darnos cuenta de ciertos microorganismos que normalmente se pueden asociar a daño en el corazón. Antes de esta clase, ¿cuáles microorganismos ustedes creían o han leído o pensaban que podían hacer daño al corazón? Díganmelo con sinceridad. ¿Cuál? Solo uno, ¿cuál? Leishmania. No es muy frecuente. Bueno, Chagas es el más común, yo creo. Ok, Chagas, ¿cierto? ¿Sí? Resulta entonces que no solamente parásitos, hemoparásitos, sino que también virus. Vamos a ver incluso más adelante cómo COVID incluso afecta a nivel cardíaco. Miren, dengue, chikungunya, zika, malaria, leishmania, tripanosomas, por supuesto, incluso cisticercosis, tuberculosis. Por supuesto, no siempre que una persona tenga tuberculosis va a haber afección del corazón, pero son los posibles casos, incluso algunos aislados, pero se puede presentar. Aquí dice enfermedades negligenciadas tropicales. ¿Qué es una enfermedad negligenciada? Es aquella enfermedad infecciosa en la cual
se sabe que existe la enfermedad, pero no hay casi recursos para intentar controlarla. Entonces, por eso se llama negligenciada, porque los recursos son escasos para intentar controlarlas. En nuestra población, lastimosamente, todas estas están, la gran mayoría. Dengue no lo hemos acabado, chikungunya, bueno, pasó, Zika también, pero malaria, leishmania, tripanosoma, cisticercosis, tuberculosis, ninguna de esas ha sido controlada desafortunadamente. Ok. Entonces, miren que dentro de los daños o lesiones a nivel cardiovascular, pues tenemos bastantes problemas a nivel de vasos, a nivel de obstrucciones. Por supuesto, se intentan hacer estrategias para controlar estas infecciones, para controlar estas enfermedades, pero no es fácil. ¿Cierto? No es fácil. Aquí pues un ejemplo de algunos microorganismos que pueden causar lesiones o daños en el corazón. Y por supuesto, lo podemos observar en todas partes en el mundo. Ok, ¿preguntas hasta aquí? ¿Va bien? Más fácil, listo. Miren, esta imagen que está aquí es bastante curiosa porque, miren, causas de miocarditis, si nos damos cuenta, o sea, hay muchas causas de miocarditis, incluso medicamentos. ¿Qué es miocarditis? Simplemente un proceso inflamatorio del miocardio. ¿Por qué? Pues múltiples causas, pero principalmente, ¿cuáles vamos a hablar nosotros? De las causas infecciosas, ¿cierto? Aquí hay reacciones de hipersensibilidad, hay medicamentos, es diferentes, pero nosotros nos vamos a enfocar entonces en aquellos microorganismos que me pueden causar miocarditis. O sea, de alguna manera el microorganismo va a tener que llegar hasta el miocardio, va a tener que adherirse al miocardiocito y poder entrar y causar el daño. Como les decía anteriormente, como hablamos de una miocarditis, itis, inflamación, de alguna manera estos microorganismos van a tener que inducir un proceso inflamatorio. Algunos incluso es tan agresivo el proceso inflamatorio que produce deformidad en algunas partes del corazón. Y eso, como es el caso del tripanosoma. Vamos a hablar especialmente de algunos virus que son altamente asociados a la miocarditis. Y por supuesto, bacterias hay bastante. Entonces, si se dan cuenta, hay bastantes microorganismos que pueden ser causal de una miocarditis. Ok, vamos a entrar de manera rápida en enfermedad de Chagas. ¿Ya han hablado algo de Chagas o no? ¿Sí? Ok, ¿con quién lo vieron? Con el profesor Dip. Ok. Entonces, cuéntenme un poquito qué han visto de la enfermedad de Chagas. Recuérdenme, para no decir lo mismo. ¿Esto que está aquí, cómo se llama? No. El tripanosoma es el parásito, ese es el vector. Chinche, pito, tiene diferentes nombres. Rhodnius prolixus es uno de el nombre científico. Ok, ¿qué ocurre? Este vector o este insecto, ¿quién me habla un poquito de él? Nada. Ok, sí, no. Y se alimenta de sangre. ¿Sí? Ok, ¿y por qué la persona no se da cuenta que tiene el insecto? ¿Sí? ¿Dime? Ok, exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Normalmente se dice que el insecto intenta aprovechar en esos periodos donde la persona está dormida, ¿cierto? Eventualmente. Cada vez que él pica, pues tiene un anestésico para poder, pues, literalmente succionar la sangre que necesita sin alterar al huésped.
del cual se está alimentando. Porque lógico, si yo veo un insecto de estos de 4 o 5 centímetros, así de grande, en mi brazo, yo no voy a quedar, ay, qué lindo, lo voy a dejar ahí, por supuesto me lo voy a quitar, ¿cierto? Es mi primer instinto. A menos que me gusten mucho los insectos, pero no lo voy a dejar allí, me lo voy a quitar. Entonces, eventualmente, casi siempre de noche, ¿sí? Es que el problema es que no te das cuenta que lo tenías. Tendrías que vivir en una población donde hay muchos rondiums y sentir que te rasca y pensar, pudo haber sido un rondiums y lavarlo. ¿Te pasó? Ah, bueno, un caso muy raro, ¿no? Bueno, si te lavaste, pues en teoría no pasó nada, ¿no? Es que el problema es ese. Entonces, vamos allá. ¿Qué ocurre? Normalmente, ¿qué es lo que pasa? Recuerden que en el paciente, ¿qué vamos a ver? Vamos a observar tripomastigote sanguíneo o tripomastigote en sangre y vamos a observar amastigote, ¿cierto? El amastigote es la fase del parásito que se encuentra enquistada, que se encuentra dentro del tejido. Cuando el insecto ingiere este tripomastigote sanguíneo, va a comenzar a convertirse entonces en un epimastigote dentro del intestino y comienza por sus divisiones. Luego va a desarrollarse un tripomastigote, pero del parásito, del insecto. Ese tripomastigote va a salir a nivel intestinal. Por eso es que cuando el insecto termina de succionar sangre, él defeca cerca de la herida y eventualmente al rascarse, entonces estamos llevando la materia fecal del insecto junto con esos tripomastigotes que son eliminados por la chinche, pito, hay diferentes nombres. En ese momento va a penetrar por la herida y va a convertirse entonces en un tripomastigote sanguíneo que después se puede convertir en una mastigote dentro de los tejidos. Eventualmente, ¿cuál es el problema? Que tiene tropismo por el corazón. O sea, al tener tropismo por el corazón, se va a desplazar y va a inducir entonces las alteraciones que normalmente vamos a comentar ahora más adelante. ¿Dónde se puede encontrar? Lastimosamente, en zonas rurales. Se ha asociado mucho a este tipo de casas que tienen paja, construidas con paja, algunas que son construidas con barro. En mi tierra la llaman de tapia pisada. ¿Tapia qué es? Es un montón de barro y pisada, ¿por qué? Porque la van pisando con una tabla, entonces hasta que se va construyendo la casa. Normalmente se puede encontrar así. Entonces, el problema aquí, ¿cuál es? El hecho de tener el vector y el hecho de que haya infección en la población y ese círculo se va a mantener. ¿Qué no entendiste? Con las heces. Sí, cerca. O sea, si él picó, vamos a hacerlo en macro. Si él pica aquí, el insecto es grande, le defeca por acá, al rascar, lo que hace es llevar materia fecal que está contaminada con el insecto. Como tiene anestésico, pues no se va a sentir. Entonces, hay una fase infectiva y una fase diagnóstica. ¿Cuál es la fase diagnóstica? Pues podemos verlo tanto a nivel sanguíneo como a nivel del tejido. Entonces, a mastigotes, en este caso a nivel del tejido. ¿Listo? Hay diferentes reservorios, diferentes animales, y pues eventualmente con todos estos tenemos contacto, si vivimos en zonas rurales, todos estos. Entonces, nuevamente, a mastigote dentro del tejido. Epimastigote solo lo vamos a observar o en el vector, en el insecto, o que se quiera hacer in vitro en un cultivo. Pero dentro del humano no vamos a ver esto, no vamos a ver epimastigote, solamente en el intestino del vector. Y por supuesto vamos a observar tripomastigotes, ya sea tripomastigote que hace parte de las heces del vector, que se conoce como tripomastigotes metacíclicos,
o tripomastigotes sanguíneos, que son los que vamos a ver en el paciente. ¿Listo? Entonces solamente son esos 3 estadios, vamos a observar más. Entonces, este que se encuentra ¿dónde? Tejido vector, tripomastigote metacíclico o tripomastigote sanguíneo. Entonces, o en sangre o en las heces del insecto. Ok, aquí hay algunos ejemplos. Entonces miren el ejemplo tripomastigote. Miren que el tamaño es casi como de un glóbulo rojo. Si usted solicita un extendido de sangre periférica y le dicen que observaron esto, pues o está muy lleno ese paciente de parásitos o fue una suerte para el paciente, suerte en el sentido de que se logró diagnosticar, porque normalmente esto no se hace en extendido, no se observa en extendido sino en gota gruesa. ¿Ya hablaron de gota gruesa? No, lo van a ver en el laboratorio, creo que lo van a ver en el laboratorio con él. Ok, en sangre. Y estos, por supuesto, entonces son amastigotes en el tejido. Miren, amastigotes y amastigotes en el tejido. Por supuesto, ¿dónde? En el corazón. Ok, ¿cuáles son los mecanismos de daño que existen entonces? La interleucina 1 beta es un fuerte inductor de inflamación que puede llevar a ¿qué? Hipertrofia al miocardio. Su expresión a nivel del mismo miocardio, o sea, en el mismo sitio de la lesión, por supuesto, puede llevar a progresión de fallas en el corazón. Esta falla o este proceso inflamatorio crónico puede llevar a que se genere factor de crecimiento transformador beta, que este va a llevar incluso a que se genere más hipertrofia, fibrosis y deterioro progresivo de la función cardíaca. En algunos casos entonces se puede observar miocarditis, deterioro de la función contráctil, dilatación de las 4 cámaras del corazón y en algunos casos muy extremos, entonces donde comienza a verse aneurismas apicales. Entonces en el caso donde ya se va a ver un corazón bastante grande, se va a ver un corazón como si tuviera un prolapso, es con ese aneurisma que se va a ver allí. ¿Y esto a qué va a llevar? Por supuesto, destrucción de las células, fibrosis, edema, infiltrados. Si no se trata al paciente, pues este paciente va a morir en algún momento. ¿Ok? Y ahora, ¿cuáles son las formas de transmisión de este parásito? Era profesor, nos está preguntando lo mismo que nos dijo hace rato. Pero habrá otra forma de transmisión. ¿Cómo? Podría ser, pero tendrías que tener materia fecal del microorganismo cerca. Ya. ¿Sí? Ok, entonces sí, a eso iba. Existen algunos casos, son raros, pero existen. ¿Por qué? Y usted dice, pero ¿cómo yo me voy a comer un insecto? Yo no me voy a comer el insecto. Lo que pasa es que en algunas comidas, ¿a qué se estaba asociando anteriormente? Anteriormente se estaba asociando a que, no sé si todos aquí han tomado alguna vez, han visto los trapiches donde muelen la caña y el jugo de caña y demás. Entonces, lastimosamente, tomaban grandes porciones de caña y las metían, y allí iba el insecto. Se iba en el caldo de la caña, pues el insecto machacado, por decirlo así, y que iba ahí, pues materia fecal del insecto. Entonces, en algunos casos se ha visto eso. Muy raro, pero se ha visto. Bebidas preparadas a base de frutas o vegetales contaminados con heces del triatomino, que es el insecto, o secreciones de mamíferos infectados. Principalmente entonces en algunas poblaciones donde definitivamente tiene que haber mucho vector para que esto ocurra. O sea, tiene que haber mucho insecto para que esto pueda ocurrir. Entonces ya lo saben, no solamente por la picadura, sino que también por contaminación oral. Ok, este caso que les pongo aquí es otro caso en particular. Entonces miren, reactivación de enfermedad de Chagas después de trasplante de progenitores hematopoyéticos.
Entonces, ¿qué ocurre aquí? Al parecer ya el paciente tenía algún contacto con Chagas y se reactivó la enfermedad. ¿Por qué se puede reactivar algunas veces? Pues primero que todo hay un trasplante. Y si hay trasplante hay inmunosupresión. Entonces esa inmunosupresión pues, puede llevar a que posiblemente se haya reactivado la enfermedad. Ok, ¿qué otro caso de miocarditis? Miocarditis por dengue. Raro, te dirá raro, profesor, pero sí, puede ocurrir. ¿Qué tiene que pasar para que ocurra una miocarditis por dengue? Pues sencillamente, el virus llegará hasta el miocardio. La presencia del virus, entonces, va a generar ¿qué? Respuesta generalizada, pero principalmente a nivel de miocardio. Entonces, todo lo que sea miocardio va a estar inflamado por la presencia del virus. Y eso, por supuesto, va a llevar a problemas. Ok, ¿preguntas hasta aquí? Por eso les dije, la clase es etiopatogenia, es cuáles microorganismos son los más frecuentes, los más asociados y de manera general cómo es que estos microorganismos pueden causar daño. Por eso no me estoy enfrascando literalmente de uno por uno, pero sí algunos en especial. Ya hablamos del trypanosoma, algunos ejemplos de dengue, vamos a hablar de COVID, que es altamente asociado a daño del corazón. ¿Sí? El amastigote, no, porque acuérdate que el amastigote es parte del tejido, él se enquista en el tejido. Entonces, no, en teoría no. Tripomastigote ya se quedó en el tejido. Y el amastigote, el amastigote en el tejido, el tripomastigote sanguíneo, no, está en sangre simplemente. No tendría otra forma de que tú lo puedas pasar de humano a humano, no sería frecuente. No. ¿Cuál? No, aquí no hay. Hay epimastigote, tripomastigote y amastigote. Esto, mira. Son los tres. Ok, no hablamos de un pro, aquí no. Amastigote, epimastigote y tripomastigote. Digamos que son los tres más conocidos. Por supuesto, si tú hablas dentro del insecto, pues hay unos estadios, pero no hablamos de pro aquí como tal. Ok, vamos a hablar un poquito entonces de COVID. ¿Qué ocurre con COVID? Aquí, bueno, voy a explicarles, tienen que prestarme atención para que no se pierdan, porque aquí ocurre una cadena bastante grande de cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Si ustedes se dan cuenta, a nivel del endocardio y a nivel del miocardio, podemos observar un receptor, ¿cierto? Están viendo con el cursor. El receptor se conoce como EK2 y EK2 aquí. ¿Listo? Entonces, ese receptor, lo que va a hacer, ¿qué es? Pues una forma de anclar. Él no va a hacer, más bien el virus desarrolló una estrategia para anclarse a ese receptor que está en condiciones normales. Cuando el virus se ancla a ese receptor, eventualmente se activa una proteasa que está aquí, al lado de ese receptor. Esta proteasa, por diferentes mecanismos, lo que va a inducir ¿qué es? Que se genera una fusión entre la membrana de la célula y la estructura del virus. Cuando se genera esa fusión, ustedes se pueden dar cuenta que literalmente se genera un espacio. Al generarse ese espacio, ¿qué va a hacer el virus? Literalmente lo que hace todo virus, depositar su material genético, porque no tiene más nada. El virus no puede colocar más nada sino su material genético. Y ese material genético, pues, de manera habilidosa, va a intentar entrar en el núcleo para, pues, producir más virus, ¿cierto? ¿Qué ocurre entonces? Cuando la célula se da cuenta de que hay un virus aquí internamente, pues se va a alterar la célula como tal y se va a generar, digamos que alguna lesión dentro de ese miocardio. Al generarse esa lesión, se comienzan a liberar miocina cardíaca. Entonces, ese es un punto, ya lo explicamos acá. Otro punto, el virus dentro, ¿qué ocurre? Va a haber reconocimiento de ese material genético y de ese virus, y se va a generar pues un antígeno viral. Ese antígeno viral es presentado por moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 a las células dendríticas.
Y estas células dendríticas se van ¿a dónde? Al ganglio. Y recuerden cuando vimos que los linfocitos T se maduraban en ganglio, ¿se acuerdan? Llegaban nativos, ahí se maduraban porque recibían antígenos de diferentes microorganismos, antígenos propios, y el linfocito T decidía ahí en el ganglio cuál era con buena señal o cuál era con mala señal, si no salía y si salía, etc. Entonces, aquí, como ya esta célula tiene la información, esta dendrítica, de que hay un antígeno viral, se lo presenta aquí a los diferentes linfocitos y los activa. Y comienzan a liberarse linfocitos TCD8. Estos linfocitos, a su vez, comienzan a liberar interleucina 6 junto con macrófagos y se va a desarrollar una cascada de citoquinas citotóxicas. Y aquí comienza lo que es la citotoxicidad. ¿Cómo así? Inducir muerte o daño de esta célula. ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta, el ganglio se dio cuenta, las células que están acá se dieron cuenta y todos se dieron cuenta de que la célula estaba infectada por algo. Entonces, este es un mecanismo, citotoxicidad. ¿Y a qué va a llevar? A destrucción y daño del miocardio. Vamos a este que está aquí. Entonces, la miocina se liberó. Resulta que dentro del sistema inmune innato hay unos receptores que se conocen como Toll-like receptors, ¿cierto? Receptores tipo Toll. ¿Y qué van a reconocer? A esta miocina cardíaca que está liberada. Esta miocina cardíaca va a inducir ¿qué? Un montón de factores de transcripción que le van a decir al núcleo, comienza a producir prointerleucinas. ¿Qué es pro? O sea, interleucinas que todavía no tienen la función como tal de citoquina. Una vez va ocurriendo esto, inmediatamente ocurre otro proceso que se conoce como formación de inflamosoma. Eso lo van a ver un poco mejor en inmune, pero yo aquí les comento algo. Entonces, este inflamosoma, ¿qué va a hacer? Es un montón literalmente de componente proteico que va a activar a esta procitoquina. ¿Se acuerdan que les dije que se había formado una procitoquina? Cuando se activa, entonces se comienza a liberar interleucina 1B. Y esa interleucina 1B es altamente inductora de inflamación. ¿Y qué comienza a llegar al sitio de la lesión? NK, macrófagos, linfocitos, y hay daño también, pero mediado por otra respuesta. ¿Cuál es el otro problema? Que esta liberación de interleucina 6 no solamente va a afectar el corazón, sino que también va a haber daño del endotelio. Y al haber daño del endotelio, entonces, si hay lesión, ¿qué va a ocurrir? Ya ustedes vieron esto en coagulación. Factor von Willebrand, agregación plaquetaria, hipercoagulabilidad, se forman trombos, y esto a su vez también está pasando a nivel del pulmón. Entonces, todo ese evento a nivel del pulmón y a nivel del corazón, pues se pueden imaginar qué pasa con ese paciente. Por eso es que cuando hablábamos de pacientes que tenían COVID, lo que se hacía antes que era tratarlos con corticoides, que era lo que hacían, ¿verdad? Y era inmunosuprimir todo lo posible porque la respuesta que se estaba dando era una respuesta inflamatoria bastante fuerte, inducida en su gran mayoría por interleucina 6, interleucina 1B y demás. Entonces lo importante aquí es que hay un daño a nivel del miocardio, inducido por COVID. También otro ejemplo, miocardiopatía por influenza, solamente como para mostrarles que también hay por influenza. Ok, ¿preguntas hasta aquí? ¿No? Muy bien, listo. Si hablamos un poquito de los hongos, entonces pues existen tres grandes grupos o tres especies en especial, valga la redundancia: Cándida, Aspergillus y Cryptococcus. Digamos que los más frecuentes o los más asociados, no significa que sean los únicos, también existen estos otros que están acá. ¿Por qué Cándida? Porque Cándida pues eventualmente una vez llega a sangre se puede depositar en cualquier tejido, definitivamente. Aspergillus pues una vez llega a pulmón se puede desplazar a corazón igual, al igual que Cryptococcus. Entonces todos estos tienen la forma de llegar al corazón vía sanguínea. Es la única manera, vía sanguínea. Ok, aquí pues no me voy a entrar en cada uno de los hongos, solamente para que recordemos cómo se comportan ellos. Entonces, acuérdense que Cándida es un hongo que hace parte de la microbiota. Entonces, de alguna manera, tiene que atravesar ya sea intestino, vagina, piel,
atravesar y poder llegar a sangre para poder desplazarse el corazón. Criptococo inhalado, primero llega al pulmón y de allí pues se puede desplazar vía hematógena. Aspergillus igual, inhalado como conidio y de alguna manera llega al corazón vía hematógena. Entonces principalmente vía hematógena. Los demás hongos que están aquí, dimórficos. ¿Qué significa dimórficos? Entonces son hongos que eventualmente aparecen como filamentosos en el medio ambiente, pero cuando llegan a un humano que está a 37 grados, se convierten en levaduras. Y de alguna manera también pueden desplazarse vía sanguínea para llegar al corazón. Miren este caso, entonces aspergilosis cardíaca en un paciente con trasplantada de corazón. Aquí lamentablemente pues ya había un trasplante. ¿Qué quiero mostrarles con esto? Pues que eventualmente no es lo mismo un paciente que no está expuesto a un paciente que tiene que abrirle toda su cavidad torácica y pues quitar un corazón para colocar otro, o que está expuesto cuando hacen cirugías de corazón abierto. Como siempre les he dicho, el hecho de que a uno le abran la piel o lo expongan por muchas normas digamos que de asepsia y seguridad que se tengan en la clínica, pues siempre es una exposición. Cada vez que el paciente entra a una cirugía está expuesto. Por supuesto, en todas las sedes pues se intenta controlar eso. Entonces, este caso es como para compartírselo allí. Masa fúngica intracardíaca en un paciente prematuro. Si es prematuro, inmunosupresión. Este es el caso que vamos a revisar ahora. Y bueno, eso es lo que tengo por ahora. Vamos aquí a Bryce Pérez. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Aquí en cardio, ya les habilito para que vean. Entonces, vamos a ver un casito pequeño y me ayudan a contestar las preguntas que están allí. Esto lo podemos hacer 20-30 minutos. Ahí está la pregunta. Ok, eso es fácil. Si quiere hacerme preguntas, pues puede venir y me va haciendo preguntas. Entonces este es un caso de, bueno, no lo voy a decir porque eso están las preguntas. 20 minutos entonces y ahora volvemos a hablar. ¿Cómo se llama? Sí, ay, porque tenía el cabello. Porque me gusta organizar mi cosa y después de que termine el no, que me todo porque si no voy a ser muy triste. Soy una persona muy miserable.